Buenas noches a todas las personas que ya están en la sala y a las que se van a ir conectando a este coloquio de los jueves del Centro PEN República Dominicana. Hoy vamos a dedicarlo a un escritor, poeta, editor, periodista, abogado, amigo nuestro de larga data, compañero de generación, que es el ganador, fue el ganador del Premio Anual de Cuenca, José Ramón López, del 2023 del Ministerio de Cultura, que es, como todos sabemos, el premio más importante en su género de nuestro país. Entonces ahora, Dionisio, por favor. somos los vecinos. Para Nueva York tienen que pagar un... Pues sí, el premio más importante en su género de nuestro país en todos los renglones, porque es el premio nacional en el género que se da año tras año. Y lo ganó con este libro que se llama A Carolina le encanta bailar. Y precisamente de este libro y de su trayectoria como escritor y editor, porque Denis no solamente ha sido escritor, sino también ha dedicado mucho tiempo a la labor de impresor y editor. Vamos a conversar, así que bienvenido, Denis, a este coloquio. Muchísimas gracias, buenas noches, Aquile y todos los que ya están de alguna manera instalados en sus asientos. Para mí es motivo de alegría tener la oportunidad de reunirme con ustedes y de compartir un poco la historia de este libro y la historia de muchas cosas que yo he hecho en materia de publicaciones, tanto mías como de otros poetas, de otros cuentistas y novelistas. Y mi vida realmente ha estado ligada al libro desde 1976, que comencé a dar los primeros pasos, y luego ya en el 80, con un poco más de experiencia, luego de hacer una pasantía en una editora en Brasil, no he vuelto a despegarme del libro. Puedo alejarme un poquito por una X situación, pero siempre estamos publicando. Siempre estamos publicando. Así es que para mí, encantado de estar con ustedes. Denis, empieza hablándonos un poco de tus comienzos en la literatura. Mira, mi comienzo en la literatura es realmente temprano, aunque yo he sido alguien que ha publicado pocos libros, pero sí he estado de temprano haciendo libros y escribiendo. Mira, yo comencé, digamos que como a la edad de 12 o 13 años a ser pinino, porque tuve la oportunidad de encontrar en mi casa un libro que tenía mi papá en una caja que yo no sabía que lo tenía, que es el libro Azul de Rubén Darío. Pero era un libro que me quedaba grande, porque no es un libro, es pequeño el libro, pero no para un adolescente. Y a pesar de eso, hice el esfuerzo y leí parte del libro. Y después una profesora en séptimo curso fue la que me fue creando y ayudando a despertar ese interés por la literatura, sobre todo declamando y haciendo pequeñas obras de teatro en las actividades escolares, y por ahí comenzó, digamos que mi enamoramiento con la literatura. Después tuve un periodo en la época de los 12 años de Balaguer con la banda Colorá. Caí preso en La Victoria y allí sí comencé ya a escribir algunos poemas que logré sacarlos y se lo mandé a Manuel Mora Serrano,
Y Manolito lo vio, lo leyó, me hizo unas cuantas observaciones y finalmente terminó escribiendo un artículo en el periódico El Nacional, que era el periódico que en ese momento tenía, digamos, con una apertura con el suplemento que dirigía Freddy Gastón Arce. Y a partir de ahí, cuando vine ya a vivir aquí a Santo Domingo y a estudiar en la Universidad Autónoma, ya realmente yo estaba amarrado a O sea, la... cuando tú estabas preso, tú fuiste preso desde Boca de Yuma, No, no, yo estudiaba electrónica en la Escuela Nacional de Artes y pero Oficios. ya aquí en Santo Domingo. Aquí en Santo Domingo, eso tiene una explicación muy particular. Ya yo había caído preso en Higüey y en Yuma, y mi familia me sacó de allá de mi pueblo. Me ayudaron a conseguir una beca en Artes y Ven, Oficios, y de ahí me convertí en dirigente juvenil Alma, ven, de, Alma, de la Juventud aquí entra. Progresista. Y en ese ir y venir, nos fuimos a una huelga interna, porque era un internado. Y nos fuimos a una huelga y quemábamos goma de noche y hacíamos diablura por aquí, por allí en el barrio, en el ensanche La Fe. Y una noche la banda colorada, con el famoso teniente que la dirigía, se acercó al Arte Oficio y caímos presos unos 12 estudiantes. Y de los 12, dos llegamos a la victoria. En la victoria me reuní, caí en en el famoso pasillo de la muerte, como le llamaban, en la celda 15, y entré en relación Ven, con los dirigentes para del acá. MPD, Ven, Alma. y en esas relaciones me hice muy amigo de, Alma. eh, ¿cómo se llama? De Héctor Ortiz. ¿Recuerda a Héctor Ortiz? Aquel que participó en el secuestro del coronel Crowley. Y con varios dirigentes de diferentes partidos, pero básicamente con dirigentes del MPD. Cuando salí de la Victoria y entré a la universidad, me enrolé en el Flavio Suero hasta que salí de la universidad y fui por unos años secretario general del Flavio Suero en la Facultad de Humanidades. Ahí aparecieron ustedes, el MCU, y nos comenzamos a reunir, como bien tú señalabas al principio, cuando estábamos conversando antes de entrar en el aire. Comenzamos a hacer una especie de pequeño grupo en el que participaba René Rodríguez, Pedro Pablo Fernández, Rafael Peralta, eh, Juan Freddy Armando, eh, y este muchacho que terminó siendo síndico en San Pedro de Macorís, a ver si que publicó un librito, Se lo tragó la noche o algo así de cuentos. Así mismo es. Y entonces en ese espacio fuimos creando una especie de grupo literario que eran básicamente estudiantes de la Escuela de Comunicación y algunos estudiantes que venían de otras facultades y otros que ni siquiera se supo nunca si fueron o no estudiantes, pero que participaban ahí en todas las actividades. Y por otro lado, estaban el llamado grupo de la joven poesía que estudiaba en ese momento. Ahí recuerdo que estaba eh, Mateo, Alexis, eh, estaba también, ¿cómo se llama? Eh, Mateo, Alexis, Soledad, no, no la recuerdo ahí, pero Eh,
Enrique Eusebio. Enrique Eusebio, que incluso dimos materia juntos, aunque él estudiaba letras. Tony Raful, que también dimos algunas materias juntas. Y entonces, ese grupo de la llamada Joven Poesía no tenía unas buenas relaciones con nosotros, que destacábamos por ser del interior del país. Recuerdo perfectamente que en el primer encuentro de jóvenes poetas latinoamericanos, algo así por el estilo, hubo mucha polémica entre los del interior del país. Ayudado por Manolito, yo escribí una carta en el Listín Diario y eso trajo como consecuencia una polémica entre la que participó Tony Raful, participó, ¿quién más? Fue algo que participaron como 5 o 6 en el suplemento aquí de la noticia. Y a partir de ahí el grupo de nosotros comenzó a actuar como un grupo dentro de la Facultad de Humanidades y nos encontrábamos fundamentalmente en el MSU, que hacía actividades aquí en el Malecón, en ¿cómo se llama? En el el club universitario. universitario. Y a ti te conocí en una de esas reuniones, pero en la Facultad de Humanidades que se hacían los sábados, no sé si te acuerdas. Ujú. Y eso fue en principio la forma de ir introduciéndome en la literatura. Entonces, hubo un concurso que creo que fue el último concurso del MSU, que yo participé con un libro que nunca llegué a publicar, que se llama Escombros Aldeanos, y ganó una mención, porque nada más hubo una sola mención, y tuvo como jurado a Pedro Mir y a... ¿Quién más? No recuerdo quiénes fueron los otros, pero sí recuerdo siempre a Pedro Mir. Y por ahí María se va. De esa manera comenzamos a escribir en el suplemento de la noticia. Yo recuerdo que en el segundo número del suplemento La Noticia yo escribí un artículo sobre un decimero de Atomayor, Nicolás Ramos, y pasé a escribir artículos ya dentro del periódico porque yo tenía una experiencia. Había estudiado periodismo en la escuela, en la Universidad Panamericana, que era por correspondencia, y me inicié trabajando en el periódico El Sol de Santiago como corresponsal en Yuma y a veces en Higüey, y luego hice algún tipo de relaciones porque tenía a un familiar en el periódico La Noticia, trabajaba Bienvenido Álvarez Vega, y logré a través de él comenzar a escribir artículos de opinión. Posteriormente a eso, participé en el concurso que organizaba el Obispado de Higüey, el concurso de Navidad, y ahí presenté mi poemario, que lo hice Tentativa de un canto infinito, que ganó el primer lugar, y ya de ahí en adelante todo el mundo comenzó a decir que yo era poeta, porque se escribieron algunos, por ejemplo, el padre José Luis Sáez hizo un reportaje para la emisora de la Iglesia Católica en La Vega, Radio Santa María. En el periódico Listín Diario también salió otro artículo, esta vez, ¿cómo se llama? Un suplemento que tenía el Listín Diario, Auditorio. Auditorio, algo por el estilo. El del listín era auditorio. Auditorio, sí. Se publicó una crítica muy favorable y el libro tuvo una acogida al punto de que prácticamente en un año tuvo 3 ediciones
una edición pequeña que yo hice de 200 ejemplares y después el Obispado de Higüey hizo una edición de 1000 ejemplares y yo hice una tercera edición de 500 ejemplares. Es decir, que el libro tuvo una buena acogida y hasta una buena venta. Claro, hay que situarse en el contexto de aquella época que un libro valía 75 centavos, un peso, cuando más. Pero por ahí nosotros logramos eh, ganar ese concurso y hacer un trabajo de proyección a nivel de mucha lectura en el este del país, hasta que posteriormente pasamos ya a otro nivel. Recuerdo que contigo fuimos a varias conferencias o charlas que tú dabas en los clubes de los minas y en el sector del Capotillo llegamos a ir a unos clubes también a dar charlas y después pasé a dar unas cuantas charlas en el sur del país, básicamente en Neiva y en Vicente Noble, con Pedro Pablo Fernández. Esa fue, digamos, que así a grandes rasgos fueron mis inicios. Básicamente, bueno, la mayor parte del tiempo, siempre mi referencia contigo era la poesía. Bueno, debo hacerte una anotación ahí. Realmente todo el tiempo fue la poesía. Mi primer intento serio con el cuento es este libro. Aunque yo hice algunos pininos, pero recuerdo que se lo di a leer a René y me dijo, no, Denny, deja eso, que, que ahí no hay cuento todavía. Y me olvidé por el cuento por muchos años, hasta que me encontré andando con Rafael por aquí, por, por este sector de los Prados. Me encontré con ese cuento, ese título de A Carolina le gusta, le encanta bailar, pintado en la puerta de una casa. Entonces yo le dije, Rafael, vamos a escribir cada uno un cuento con este título, a ver qué nos sale. Rafael nunca lo escribió y yo lo escribí, se lo di a leer a algunos amigos, me dijeron, vale. Y de ahí en adelante seguí escribiendo. Tuve un tropiezo, mandé el libro a el concurso de la Universidad del Este, Central del Este, y no ganó, pero no solo no ganó, sino que le hicieron unas observaciones, algunos de los jurados en muy buen sentido, otros en muy mal sentido, pero yo lo tomé por el lado bueno y me senté y lo reescribí de nuevo. Y aquí está con nosotros en esta noche. A Carolina le encanta bailar. Es una de las cosas que a veces no tomamos en cuenta. Particularmente a mí, yo soy una persona que defiendo los concursos. Y yo te puedo decir incluso, y voy a decir algo que a alguna gente le puede caer muy mal. A Bueno, ver, pues los concursos son como que otro cató para que tú comieras. No sé si me explico. O sea, eh, o sea, es una ventaja cuando tú estás leyendo un libro ganador o un cuento ganador, porque otras personas hicieron el trabajo como de preselección. Y sí, de hecho, tú quieres saber hasta qué grado la pegaron o no. Me sigue la idea. O sea, perfecto. porque todo lector es un juez de lo que está leyendo. Claro, O claro. sea, a ti te pueden haber dado el premio y yo te lo quito. Digo yo, no, esa vaina, Eh, ese tollo que le pega, le eh, pusieron. eso es cierto. O sea,
o sea, pero tiene la ventaja de que hubo un jurado que se supone conocedor y experto que hace la preselección. Entonces, yo creo mucho en los concursos, por eso. La otra cosa es la siguiente, eso que tú dices, yo lo mandé a este concurso y no ganó. Bueno, precisamente en el concurso donde tú ganaste con este premio, yo mandé un libro de cuentos. No ganó, pero yo celebro, me explico. Lo ganó un amigo mío. Sí, Solamente hay un premio. Eso no significa que mi libro era malo. De hecho, dos de los cuentos de ese libro, yo lo he mandado a otro concurso y han ganado. han ganado. Eh, Eso es. pero si hay un solo premio, a alguien hay que dárselo. Estoy de acuerdo contigo. Esa es la primera. Una vez incluso yo tuve una experiencia que me fue útil y la comparto precisamente por eso. En una ocasión yo mandé 2 cuentos al concurso de Radio Santa María. Yo estoy y estaré siempre convencido de que esos 2 cuentos eran 2 joyas, Ganadoras. totalmente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo cuando yo mando un cuento, ha tenido más de 30 revisiones por mí. O sea, lo he pulido, pero no es el único, yo no soy el único que manda. Y hay otra cosa que se llama el gusto del jurado, También influye. que también el jurado tiene su preferencia. La cosa es que esos 2 cuentos no sacaron ni colita. Óyeme, y yo estaba convencido. ¿Tú sabes lo que una persona Sí, convencida sí, sí. de que ese premio era mío? Eso era un clavo pasado. Ni colita. Óyeme, yo hice el viaje a La Vega y volví, pero Sí, volví calladito. calladito y sin protestar. ¿Por qué? Porque el jurado tomó una decisión y eso hay que respetarlo. Cuando usted se pone en manos de otro, porque lo juzga, usted no tiene derecho a estar molesto porque la decisión no fue la que usted le convino. Bueno, esos mismos 2 cuentos, sin cambiarle una J, una coma, ok, lo mandé yo ese mismo año al concurso internacional de cuentos de Casa de Teatro. Óyeme, no me dieron el primero y el segundo para que no se viera como, Sí, que podía ser cuestionable. pero Arturo Rodríguez Fernández, que fue jurado, me dijo, yo me gané el primer premio y la primera mención. Ok. Y me dijo, no, no sabíamos a cuál de los dos darle el primer premio. O sea, los cuentos eran tan buenos que ellos terminaron dándoselo a uno porque era un título más largo que el otro. El otro era una palabra, era lépido. Ok, ok. Y el otro, el que ganó en el primer lugar, era llevar a Gladys de vuelta a casa. Ah, Pues lo sí. conozco, lo conozco. Entonces, y te digo, y yo sé o sea, yo sé que son 2 excelentes cuentos. Pero si yo lo mando a un concurso y no ganó, ¿qué es lo que yo quiero decir? Tú lo mandaste a ese concurso, no ganó, pero ese libro es tuyo y te queda. Y puedes mandarlo y seguirlo mandando a otros concursos, porque el concurso es lo que más hay. O sea, y que se pruebe otra vez. Y lógicamente, en ese proceso, pues pulirlo. De nuevo y trabajarlo y sacarle más a los cuentos, que fue lo que yo hice en este caso. Sencillamente trabajarlo, pulirlo y volver a mandarlo de nuevo.
Ahora, Entonces, a ti te pasó algo que para mí fue inverso. Yo mandé uno de poesía que yo ese era el que apostaba por él. Sin embargo, este yo lo mandé con la duda. Y el de poesía yo estaba no casi, siempre sino convencido. convencido de que Esa es la ese es el que va. Pero Deme no, un chance. adelante. Excúsame la tardanza, primero. Usted nunca llega tarde, hombre. Y segundo, también me excusan el haber interrumpido la interrupción que hice. Porque es que yo quiero que mi amigo Denis me explique lo de Paola y los poetas malditos. ¿Cómo Ah, llega, cómo llega Denis a narrar? ¿Dónde consigue ese funcionamiento narrativo, personajes, vida? mira, Julio, realmente ese fue un cuento de una cuartilla. La primera versión fue una cuartilla, pero leyendo y leyendo y leyendo, se me fueron ocurriendo algunas cosas que tenían que ver con experiencias personales. Primero, Paola de alguna manera es una experiencia. No, Paola no, la Paola. La Paola, la La Paola, Paola, así mismo ¿sí? es. La Paola es una experiencia muy personal mía, pero ese personaje no existía en la primera versión. Eso va entrando en la medida en que el cuento va desarrollándose, porque para mí, yo no sé ustedes como escritores, yo no escribo cuentos planeados. Se me ocurre una palabra, se me ocurre una pequeña historia que puedo leer en un periódico. Por ejemplo, ahí hay un cuento que fue de un artículo que yo vi en el periódico El País. Digo, esto me da para escribir un cuento. Entonces, la cosa se me complicó un poco cuando yo comencé a meterme entre los poetas, porque ya ahí tuve obligatoriamente que hacer un trabajo de investigación y poner esa contradicción entre la Paola y su novio. Entonces, volver de nuevo al inicio del cuento, que es el cuento nace realmente en un campo de San Rafael de Yuma. Esa es la imagen que yo tengo de cuando niño, mi papá me llevaba a trabajar ahí y siempre teníamos esa contradicción de yo no quiero ser agricultor. Y él, tú tienes que ser agricultor. Y se me quedó esa imagen en la cabeza. Entonces, si ustedes notan, La Paola no es un cuento, sino son varias historias que se cuentan a lo largo de ese cuento. Porque trata, por un lado, la historia de La Paola, aquella muchacha enamorada de los poetas franceses, los poetas malditos. Este tipo que viene del campo y que puede ser el alter ego mío, a estudiar derecho y de pronto se mete a un grupo estudiantil y termina finalmente siendo un buen lector de poesía y entonces se encuentra con esta muchacha que a su vez estudia, creo que literatura o algo por el Letras, estilo, letras. letras y estudia en la Alianza Francesa. Francesa, francesa. O sea, digo, eso es para que tú veas que lo leí. No, no, no. Entonces, el asunto era cómo llevar ese cuento prácticamente en 4 dimensiones diferentes, pero siempre
amarradas una de otra. La zona colonial, por un lado. La vuelta de nuevo a la casa paterna y materna y la ruptura que también me vino de una experiencia que yo tuve en un barcito que hubo una vez, ahí donde termina la Mella y comienza la Arzobispo Merino, y ahí había un barcito que yo era muy asiduo de él en la época de estudiante, y fui llevando a estos personajes a través del Conde, metiéndola por la Polvorín y llegando a este barcito hasta terminar de nuevo en la Merced de Comeriño, donde se da la ruptura definitiva. Y entonces esa ruptura definitiva lleva a mi personaje varón de nuevo a la casa del padre, pero allí la vida fue imposible para él. Quiere a su muchacha, quiere volver de nuevo a la universidad. El padre no entiende eso de un año sabático. ¿Qué diablo es eso? Tú lo que estás es sufriendo de mal de amores. Y ese mal de amores lo trae de nuevo a la universidad y a Santo Domingo, pero ahí se tropieza con que la muchacha ha desaparecido. El lío grande para mí era el final, porque llevarla a Francia y él tomar la decisión de caer detrás de ella era volver al mal el encuentro y el desencuentro. Pero finalmente el cerebro es una máquina que trabaja independiente a lo que uno a veces se propone y ella va construyendo parte de. Y eso fue lo que pasó con ese cuento. Pero fue un cuento que me llevó tiempo porque, como te digo, fue necesario para mí volver a retomar a los poetas malditos y ponerla a ella, recitarlo en francés y en español y tener un dominio tan acabado de cada uno de ellos. Y de esa manera realmente pude construir un cuento que en cierta medida agrupa unas 4 historias que se da entre ambos personajes. Fíjense que es un cuento que no tiene muchos personajes, sino todo está basado básicamente en ellos dos. Pero por ahí fue que pude más o menos construir. Ya, gracias. Dionisio Guzmán. Mira, después de esa respuesta que tú has dado, me sale una pregunta interesante para lo que escribo. Por ejemplo, tú eres de lo que anda con una libreta en la No, mano, nada. buscando esa realidad que dispara en nuestra sensibilidad, o tú eres de lo que piensa que la inspiración llega en el momento menos esperado, o tú construyes la realidad que quieres contar. Tú lo acabas de decir. La inspiración no muy abundante. Realmente yo construyo sobre la base de que decido, me siento en la computadora, puedo tener un tema, por ejemplo, el cuento que tiene que ver con la muerte del muchacho de Villamella. Villamella, sí, sí, El que lo mató la neonazi. sí. Mira, eso viene de viejo. Yo conocí un neonazi ahí en la zona colonial. Muchacho, era joven, pero andaba vestido con su esvástica y con un kepi al estilo nazi, una vestimenta. Un tipo que estaba medio traqueteado de la cabeza, por no decir traqueteado y medio. Pero siempre me llamó la atención. Siempre me llamó la atención. Después oí a alguien hablando de que aquí en algunas universidades había unos muchachos, sobre todo universidades de riquitos,
que tenían algunas ideas en ese sentido. Entonces, ¿qué sucede? Que un día leyendo el periódico El País de España, veo que un militar de extrema derecha, de esos que andan por esa línea de los neonazis, mató en un tren a un jovencito. Y la noticia me interesó, la copié y la guardé ahí. Comencé a buscar imágenes de aquella época del muchacho que yo había conocido y un día tomé la decisión de comenzar a escribir el cuento. Lo situé en esa zona porque pensé en todo momento que tenía que hacer una contraparte, es decir, crear unos personajes. Pensé en un IBE y lo llegué a escribir en un momento determinado, pero después lo taché. Y por ahí comenzó la historia a ir cuajando. El personaje de la muchacha me fue fácil porque yo estaba escribiendo otro cuento y ese cuento como que no progresaba y cogí a la muchacha y la convertí en el personaje de la neonazi dentro de ese cuento. Entonces después, como es lógico, tuve que investigar un poco, saber de los grupos. Aquí en el país realmente no hay nada significativo en ese sentido. Y por otro lado, crear el personaje que finalmente terminaría, no final, sino al principio muerto. Y por ahí fui construyendo la historia. Hubo un elemento que fue sí un salto y es aquel donde yo construyo la parte de la familia del jovencito muerto. Entonces ahí juego un poco con las creencias populares, la creencia del vudú y todo aquello. Meto a la cubana que tira los caracoles y las barajas. Y entonces ya digo, aquí yo tengo prácticamente el final. Ahora lo que me falta es construir la participación de la muchacha y aquellos personajes que supuestamente hacen el símil de los personajes más importantes del nazismo alemán. Ahí se crea el médico, el publicista famoso aquel, y la creación de todos esos personajes hicieron posible ya con mucho más facilidad llegar al proceso de la justicia, es decir, cuando ya la muchacha se descubre, la policía sabe que ella fue, que hay un grupo que está operando, que tiene un lugar específico. Y además de eso, crear en ella esa ideología que la lleva a manejarse de una forma tan impulsiva que no valora lo que le va a costar en su vida ese acto sin sentido que va a realizar. Por otro lado, trato también de dejar la semilla de los grupos que de alguna manera son contestatarios en la base de la pirámide social, que es el grupo que este muchacho encabeza y que se prepara para ir a enfrentar al otro grupo en la Lira, que es donde convergen algunas veces jóvenes de diferentes clases sociales, y donde yo tuve una experiencia muy negativa con un hijo que tengo, y se dedicó a correr desde la Lira hasta
prácticamente la Luperón y tuvo un accidente. En ese contexto se crea ese cuento, de manera que no hay inspiración, lo que hay es trabajo y cabeza, investigando muchas cosas que no siempre son del dominio de uno, pero que con la investigación uno lo logra. Y después lo que dice Aquiles, viene el proceso de pulir y de cambiar y de ir poniendo y quitando hasta que tú llegas a un nivel que te sientes relativamente satisfecho. Busca a alguien que no lo lea con amistad, sino que lo lea de una forma crítica y te diga, mira, esto por aquí no va, esto por allí, y tú sigues trabajando todavía. Hay cosas que cuando uno ve un libro, el autor no obligatoriamente lo ve, sobre todo porque en un libro el 60%, esta es una estadística, un porcentaje totalmente medalaganario, Sí, como son todas las estadísticas y porcentajes que se dan en este país. Así que no nos sintamos mal, porque aquí todos los porcentajes y todas las estadísticas son inventadas. Ok, entonces, como eso así es inventado, pues yo también invento. Entonces yo claro. digo que el 60% de un libro lo pone el lector. El autor, el autor escribe, pero el que realmente hace el trabajo de construcción de ese libro en su interior es el lector, y cada lector lee un libro distinto. Distinto totalmente. Y cuando uno lo vuelve a leer pasado un tiempo, también es un libro distinto del que uno leyó, porque uno cambió. El libro no cambia, Pero pero uno el sí lector cambia. cambia. Eso es verdad. Entonces, hay una cosa que a mí me llama la atención, y es que en la mayoría de tus cuentos del libro llueve. Sí. O sea, ese es el libro más mojado que yo he visto. O sea, en la entrada es un aguacerito. Es verdad. Es ¿Alguna verdad. razón en particular? No sé. La lluvia está presente. El fuego también. En el libro del lado de la vida, alguien se dedicó a contar las veces que se encendían los calderos y el fogón. Mira, ciertamente uno tiene algunas veces fijaciones con figuras. Eh, para mí, por ejemplo, uno de los libros que es uno de los cuentos que más satisfacción me da es el de la Fresita, Liliputense. La liliputiense, Fresita, Sí, que es sí, el primero. es el primero. Y es un cuento que particularmente a mí me gusta por una simple razón, porque yo escribí dos historias de una manera consciente dentro del cuento. La primera historia, que es la de el circo, que es un circo que llegó a mi pueblo en el 50, en el 60, por ahí, poco antes de matar a Trujillo, pero que en la memoria histórica del pueblo, ese circo nunca fue. Cuando yo hablo allá en mi pueblo del circo que tuvo, dice, ¿qué circo? Nadie se recuerda del circo, ni siquiera mis contemporáneos ni los más viejos recuerdan el circo, pero yo sí lo recuerdo. Y traté también de hacerle un homenaje a mis amigos de la niñez y la adolescencia. Ya varios de ellos, con su nombre y todo, ya no están con nosotros. Pero
eso yo lo manejé de una manera consciente, porque dije, tengo obligatoriamente que montar el circo, pero tengo dentro del circo que montar una obra. Y esa obra pasa a ser en un momento determinado el centro, la razón de ser del circo, porque cuento una obra que ustedes muchos la habrán leído, porque es un clásico de, de libros infantiles, dentro de los libros infantiles, y entonces me invento una obra de teatro dentro de, con unos elementos que sí eso podría ser casi una inspiración. El hecho de montar un mar dentro del circo y hacerlo llegar al público que está asistiendo. Es decir, que en un momento determinado se mojan, sienten la brisa y todo esto le da un realismo prácticamente mágico a esa parte ahí. Y entonces, ya de ahí en adelante, puedo fácilmente saltar a una experiencia que sí la había vivido como lector, que es la experiencia de contar eh, el cuento de Gulliver, que incluso hay una película no muy vieja sobre ese cuento que se hizo en Hollywood. Y entonces, claro, lo interesante ahí es cambiarlo todo, hasta donde es posible. Y por otro lado, mantener una crítica a la dictadura de una forma velada y la relación amorosa entre el personaje y la enanita. Entonces voy jugando, dándole un circunloquio a esas tres historias que se van dando para terminar con una historia muy interesante que es la historia de los gagás cuando van a hacer un entierro. Y allá en Yuma eso se da con mucha frecuencia porque hay muchos batalles alrededor de Yuma. Y yo viví toda esa experiencia y también viví en un batey y conocí cómo se daban los entierros de los haitianos, que en un espacio de 15 o 20 kilómetros duraban hasta 3 días con el muerto, pa' Yuma sí, pa' Yuma sí, y cuando estaban llegando a Yuma, pa' Yuma no, pa' Higüey sí, y eso se hacía con un baile y una coreografía increíble y toda esa música del Gagá, y de esa manera recupero esa parte de antropológica del Gagá y la experiencia de los yumeros con los haitianos, que siempre la han tenido, y el final, que es el final de la dictadura. Era lo que quería cerrar especialmente con ese final y me permitió hacer ese cuento prácticamente en 4 dimensiones, en un cuento relativamente corto. Dionisio, Denis, mira, hay algo que siempre me gusta preguntarle a la gente que escribe. Y oyéndote en muchas de las anécdotas que tú has contado, ¿cuáles son tus 10 lecturas que tú piensas que son las más importantes para ti, que más han influido en ti? Bueno, en mí han influido varios autores. Yo diría que comenzando, si veo autores dominicanos que han influido, para mí Freddy Gatón Arce ha sido un poeta que yo lo he leído con mucho detenimiento. Tuve la oportunidad de ser amigo de él por una situación muy particular, pero muy amigo de él, porque el pueblo dominicano ignora que Freddy Gatón fue
apresado durante los 12 años por un simple accidente automovilístico que se produjo ahí en la esquina de Radio Televisión Dominicana. Y Freddy cayó preso, duró digamos que 4 o 5 días aquí en el Palacio de la Policía y en el Palacio de Justicia, y después fue llevado a La Victoria, y tanto en el Palacio de la Policía como en La Victoria siempre estuve con él, y desarrollamos una amistad que se prolongó hasta su muerte. Y él me guió con muchas lecturas, y yo tuve la oportunidad de leer la poesía de ese gran periodista y gran poeta dominicano, y creo que de alguna manera influyó sobre todo en mi formación, como también influyó Manuel Mora Serrano, que fue quien me dio la lista de todos los autores que él entendía que yo debía de leer en ese momento. Y te puedo citar que en poesía leí a prácticamente todos los autores de la poesía francesa, los poetas malditos, lo leí. El español, leí unos cuantos que de alguna manera me marcaron, pero eh, a nivel latinoamericano, fui un lector, digamos que de un poeta que hoy es prácticamente desconocido para la mayoría de los jóvenes, Amado Nervo, poeta mexicano que se suicidó, no recuerdo ahora en qué año. Siendo muy joven, no solo lo leí, sino comencé escuchándolo en un disco que grabó, eh, ¿cómo se llama ese declamador dominicano? Libre. Juan Gibre, que eso nos trancábamos en una casita que tenía un amigo mío allá en Yuma, evangélico, por cierto, y comenzamos a oír esos poemas declamados por Juan Gibre, y de ahí pasamos entonces a leerlo, algunos de ellos, como fue el caso de Amado Nervo, y también aquel poeta español no recuerdo bien el nombre, pero sí recuerdo parte de un poema de él, Verde que te quiero verde. Sea Lorca. No, Sí, Lorca tiene, no, no, espérate. Verde que te quiero verde es de García Lorca. sí, pero hay otro también que tiene ese mismo verso, que Becker. Oh, ok. Becker. Ese poeta me encantaba, me encanta todavía, sobre todo por la musicalidad que tiene su poesía. García Márquez, Julio Cortázar, que son extremadamente diferentes. Ha sido sobre todo los cuentos de García Márquez, a mí me han encantado toda la vida. Los cuentos de Cortázar también, afortunadamente, sin dejarme influir en la forma de escribir, aprovechando todo lo que puedo, pero evitando siempre caer, porque recuerdo siempre la crítica malsana que le hacían alguna gente a René por la influencia de Cortázar. Entonces, digamos que eh, he leído también algunos autores norteamericanos, novelistas básicamente. No soy tan conocedor de la poesía norteamericana. Conocí un poco de los llamados poetas del Beats, entre
Eran como 5 o 6 poetas que eran en los años 60, cuando los hippies eran poetas contestatarios en ese momento. Entre ellos está Allen Gilbert, Gilbert, Jack Kerouac, sí, esos William dos, Burroughs, pero Gilbert básicamente fue un poeta, que están en tu cuento de la Paola. sí, sí, que él lo defiende, lo defiende. Entonces, hay otros autores que, digamos, de alguna manera he tenido contacto con ellos, pero no así a nivel de leer toda su obra, porque no te voy a mentir. Es mucho lo que hay que leer y es muy poco el tiempo que uno tiene para leer, sobre todo lo que nos ganamos la vida trabajando. Tenemos en múltiples oficios, tenemos que hacer de tripa corazón para leer, pero siento que básicamente esos autores han tenido en mí mucha influencia. En este momento tuve la oportunidad de ver la película de, ¿cómo se llama este autor mexicano? El de la novelita chiquita pero buena. Oh, Juan, Juan Juan Rulfo, Rulfo. está Y estrenándose ahora recientemente. sí, sí, estoy hablando de un mes y pico, por ahí, hace más o menos que la vi. La novela la había leído 2 veces porque te confieso que la primera vez me fue difícil y la segunda vez ya pude dominarla, pero la película ayuda bastante a refrescar algunas cosas que uno pasa así muy, muy en alto. Hay una autora que su novela, que es una novela difícil, yo no sé si ustedes han leído, Escalera para el Extra, ahí de Aida Cartagena Portalatín, pero a mí esa señora me encanta, tanto su poesía como su narrativa, y la he leído todo lo que ella ha escrito, y la verdad que ha sido para mí. Esa novela yo tuve que comenzarla como 5 o 6 veces y me quedaba en la página 32. Hasta que, hasta que un día dije, no, la voy a leer y pude leerla y después que la leí, no la entendí del todo porque es una novela que está montada sobre toda esa estructura de la cultura grecolatina y tú tienes que estar muy al día para poder adentrarte en un libro de esa naturaleza, pero considero que es una excelente autora y está entre mis favoritos. No sé si he podido responder tu pregunta. Otra preguntita. Sí. ¿Qué tú crees de la lectura en papel y de la lectura digital? No, yo ¿Cuál tú prefiero la crees que es el lectura en futuro papel. ¿Mm? Yo prefiero la lectura en papel por razones de salud a esta altura de juego. Estoy con una miopía y también tengo otra enfermedad en la vista y desde que estoy leyendo en un dispositivo de eso, a Exacto. rato me está molestando mucho y en un libro no tengo ese problema. Y además soy de los que creo que el libro no se va a eliminar así como mucha gente piensa, que de hoy para mañana van a desaparecer. Va a haber libros todavía. Incluso en este momento en España el libro está en su mejor momento en términos económicos para las editoras por la cantidad de lectores que hay. Sí, yo creo Sí. que el libro va a vivir todavía unos años. Ok. Sí. Julio Rafael. Bueno, dásela a Bueno, Rafael y después yo voy yo. No hay problema. Julio Rafael Anglada García. Oh, Buenas noches. Yo creí que Julio Cuevo. mi gran amigo.
Sí, quiero, antes que todo, quiero reconocer el valioso ser humano, antes que el autor, el ser humano excelente, bello y hermoso que es Denis Mota Álvarez. Esto no estaba en la agenda. Yo, un servidor tuvo la oportunidad de conocerlo de cerca cuando resulté ganador de el premio en cuento de la Universidad Central del Este en el año 2016. Ya lo Cierto. había conocido a través, ¿verdad?, de la prensa, algunos escritos, y a través también de la mención de Justiniano Esteves Aristi Mi gran amigo. e Isael Pérez, que me había también leído parte de la obra de Denis, de Mota Álvarez, en alguna antología que anda por ahí que el señor Isael Pérez también Sí, sí, realizó. exactamente. Quiero empezar por ahí, porque por ahí fue que comencé a conocer ahí fue que conocí en persona también ahí junto con el señor Miguel Phipps, Cierto. cuando resulté ganador, ya que él fue el editor, el señor Denis Mota. Pero quiero referirme en esta ocasión a algo que mencionó Julián, el señor Julián. Dos cosas. Primero, mire, hay que ser, vamos a ser claros, en los concursos, por mucho que nosotros nos esmeremos, que un autor se esmere en realizar una obra, está sometido al gusto, al escrutinio de los jurados. Eso es cierto. Eso es una realidad. Nosotros podemos buscar aquí y allá y al final de cuentas, incluso según he conversado con algunas personas que han sido jurados, a veces se debaten y hasta la suerte entra en juego porque a veces se debaten entre cinco, hacen una selección y entonces coge cinco y luego tres y entonces no saben porque la calidad quisieran premiar los tres, pero uno debe salir airoso. Entonces, hasta la suerte, a veces, subrayo, a veces, Pues, claro está, uno como autor se esmera siempre por producir, por escribir lo mejor, lo más original, dar lo mejor de sí como escritor, pero a fin de cuentas está quien participa en un concurso sometido a la decisión del jurado. Y también quería referirme a otro aspecto que refirió también Julián. Es cierto, Julián, es cierto. Ahí cada lector recrea la propia obra dentro de sí. Un jardín que el escritor describe no es el mismo jardín en todas las mentes ni en todos los intelectos. Y esto es así, me atrevo a aseverar, porque en el archivo mental de cada quien tiene una imagen distinta de lo que es un jardín. Aunque hay ideas generales, ¿verdad? Y el autor puede presentarle, pero a fin de cuentas, el lector en su mente da la forma esencial del jardín que él lleva ya dentro de sí. En eso estamos totalmente de acuerdo con Julián. Quiero felicitar, también aprovechar para felicitar a mi Denis Mota Álvarez, ¿verdad? Y comprometer, aquí públicamente recordarle que me prometió un ejemplar allá. Es más, yo creo que antes de que se vaya el año, tengo que ir a buscar no te el dije que ejemplar de María. ¿Cómo que se titula? María.
El libro, Carolina le encanta canta bailar. bailar. Carolina le encanta ver, que por cierto, ese día de la premiación estuve presente allá en En, la, en la en el oficina de allá del ministerio de, Ministerio de Cultura. Pues nada, quería decir esto y gracias por la oportunidad. Le felicito, Denis. Mira, Muchísimas gracias. Julio Rafael, aprovecha y déjame en los comentarios tu WhatsApp. Está bien. No, pero no hay problema. Toma un lapicero cerca y anótalo. Anótalo ahí. Aquí estamos en vivo. Dilo ahí mismo. Sí, sí. 809 Ajá, 984 ajá. 6420. 6420. Sí, sí. Ok, magnífico. Y quiero aprovechar para hacer un comentario atrevido, osado e irreverente. El día pasado me tocó una reunión por Zoom y le dije yo a una persona, mire, la próxima vez éramos 4 personas y le dije, mire, por favor, con el debido respeto y amor, y así mismo lo digo yo en esta noche, con el debido respeto y amor, cuando hagamos una reunión por Zoom, pues tratemos de prepararnos para que demos la cara y no veamos la cara, porque para eso para que sea realmente virtual o virtualmente real, porque para eso son estos asuntos. Con el debido respeto lo digo, ¿verdad? Para aquellos compañeros y amigos que están presentes pero no están. O sea, ya no está ni virtual el asunto. Y qué bien se ve ver a Aquiles Julián, ver a Cuevas, ver a todos ustedes, ¿verdad? Vernos la cara ¿verdad? Lo digo con el debido respeto y con la mayor consideración de las razones que puede tener cualquier persona para no dar la cara en una reunión virtual como esta de Zoom. 809-984-6420. Julio Rafael Anglada García. Bien. Gracias. Gracias, Anglada. Osvaldo. Gracias, muchísimas gracias por tus palabras. Le agradezco sinceramente. Para mí fue una experiencia muy buena haber trabajado como impresor de tu libro en aquella oportunidad y resultaste ser un buen amigo que ahora con mucha frecuencia nos encontramos en los lugares donde se bate la cultura o lo que nosotros llamamos nuestra cultura. Mira, lo de los concursos, eso es, primero, el concurso está ahí, tú decides o no decides mandar tu obra, pero cuestionarlo de que si el criterio y el gusto, eso siempre andará junto. Ahora, lo que no es sano es que salga a la luz pública aquellos concursos donde se favorece a alguien por una razón. Porque ahí sí, la verdad es que ya no estamos hablando de honestidad, no estamos hablando de transparencia. Y es obvio que se le está haciendo un daño a la institución patrocinadora de ese concurso porque el concurso se va a desacreditar automáticamente. Pero el gusto va a estar de por medio. Eso no lo va a poder impedir nadie. Y que nadie me venga a decir que fulano es doctor en esto, en aquello y en lo otro. Siempre va a haber ese elemento de por medio, el gusto. Ahora, claro, hay gente que son mucho más conscientes del trabajo que están haciendo y tratan de que el amiguismo, el gusto y todo aquello no influya cuando están frente a una obra que realmente tiene calidad. Porque es una pena que se premie una obra de poca calidad y que después cuando tú veas la otra obra publicada, tú dices, caramba, se quemaron lo que sirvieron como jurado. Porque Denis,
en un concurso también los jurados son juzgados. Oh, sí, y se queman, Sí, se queman, así es. se queman a veces. Osvaldo Fernández. Sí, muy buenas noches. Mis excusas por haber entrado un poquito tarde. Yo tuve la fortuna de encontrar el libro durante la Feria Internacional. Allí lo adquirí. A mí me llamó mucho la atención, sí, el cuento de Paola y los poetas. Y mi pregunta es, ¿hay alguna razón por la que escoge en el escenario del cuento esa, como diría yo, ese conflicto que se va creando entre los dos personajes principales y que su mayor punto de roce es justamente la poesía, uno defendiendo el beat y el otro defendiendo la poesía francesa de los poetas malditos? ¿Eso representa de alguna manera algún conflicto también entre los personajes a nivel personal o a nivel, representa un conflicto de sociedades? ¿Esa era la intención? Mira, realmente le decía al principio que el cuento era un cuentecillo de una cuartilla apenas y yo fui agregando determinados elementos y te voy a ser sincero, uno comienza a veces un cuento, un poema, eh, y el cuento o el poema se te revela de alguna manera y comienza a tomar direcciones que no siempre uno la hace intencionalmente, pero tú ves que por ahí la cosa va caminando bien, o tú crees que la cosa va caminando bien y te va por ese camino. Mira, realmente la, la pugna que hay entre ambos es una pugna que nace de una muchacha que es a toda luz muy inteligente, muy elegante, para no llamarla bonita, y un muchacho que viene del interior, casi de un campo, con deseo de aprender muchas cosas, viene a estudiar derecho. Probablemente la decisión de estudiar derecho no sea de él, sino de su padre, que quiere perpetuarse en el hijo. Y cuando el muchacho llega a la universidad, se encuentra piensa siempre que estoy hablando de la Universidad Autónoma y estoy pensando en un periodo que no es el de hoy, en la universidad de los años 70, del medio millón, de no sé qué, de los pleitos diarios con la policía y los pleitos diarios entre los grupos estudiantiles, y una universidad donde hay una, un activismo cultural permanente que se da prácticamente en las facultades de humanidades, la facultad de economía por un lado y en la facultad de derecho por el otro. Y en ese espacio, pienso en mí que interactuaba en él, tú te vas a encontrar con todo ese tipo de situaciones, es decir, las discusiones eran increíbles, sobre todo esas discusiones que se daban en la Facultad de Humanidades. Entonces, esos elementos que digamos son remanentes de una parte de la vida nuestra, de todo lo que convivimos en ese entonces, se queda y al momento de tú escribir, tú no escribes agarrado a un clavo caliente, tú escribes sobre la base de experiencia que tú has tenido, lecturas que tú has tenido, y llega un momento en que no sé ahora mismo por qué razón entra la poesía y se me ocurre que podría crear un conflicto que además de ser literario, cultural, amoroso, político,
porque tiene todos esos elementos. Concentré en ella a los poetas franceses y específicamente a los poetas malditos, y en él lo concentré en un poeta norteamericano. Entonces, fíjate que el detonante final ya de entre ellos, que rompe las relaciones, es el famoso poeta cubano, ¿cómo se llama aquí? No te oigo. Lezama Lima. Lezama Lima, que crea ya el conflicto que desemboca en la ruptura entre el joven y la joven. Entonces, ¿cómo te digo? Muchas veces tú estás escribiendo, sabes lo que quieres, pero en el proceso de escribir surgen cosas que tú la vas incorporando porque te van llegando, porque lee algo que te llama la atención y tú dices, bueno, sobre esta idea yo podría trabajar otra idea, porque ya todo está escrito y no estamos inventando, digamos que nada nuevo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Somos la suma de todas las culturas que hemos ido acumulando a lo largo de la vida de cada uno de nosotros y la cultura universal que se ha creado en todos estos años de la humanidad. Entonces, el conflicto cae por su cuenta prácticamente. Lo que sí te puedo confesar es que ya cuando entro en esa parte, obligatoriamente tengo que estudiar ya a esos poetas, volverlo a ver ya no con la visión que yo lo había visto hace 10, 15, 20 años atrás, sino esta vez lo tengo que estudiar como parte de los personajes que van a ser dentro del cuento. Y entonces crear la tensión sobre qué, sobre la base de poemas y de poetas. Esa es más o menos, no sé si te he podido responder, la inquietud que crea el conflicto, la tensión interna, es esa, pero hay otras. Están las relaciones amorosas entre los jóvenes, la tensión entre el hijo y el padre y el desenlace final, que es que la muchacha se marcha y él la sigue, la encuentra, pero no se encuentra, porque el desencuentro ya lo había definitivamente separado. Y fíjate que se encuentran ¿dónde? En un lugar de libros, en una vieja librería de esa que venden libros usados, y ahí, no sé, aquí les hubo un aguacero y ellos se mandaron, se mandaron corriendo. Yo creo que no llovió ahí, ¿no? No, no creo que ahí, no, creo que ahí no llovió. Ahí No no llovió. llovió Pero sí hubo lluvia. Ah, sí, sí. previamente. Definitivamente. Definitivamente. Bueno, una última intervención Sí. de Sí, Julio yo la Cuevas. quiero, yo la quiero. Y voy a ser breve, Dionisio. Diga, Yo Julio, no quiero retirarme sin que. sin hacer una pregunta. Denis, realmente yo veo que tú eres un personaje actuante en el libro que estamos comentando hoy. Sí, Y sobre todo me doy cuenta que cuando estuve leyendo justamente el cuento, a Carolina le encanta bailar. sí. Eh, veo que hay como una aproximación tuya que nunca o no una aproximación, sino un deseo de aproximarte a Carolina para bailar y nunca la Ah, sacaste. ¿tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? Porque yo soy un pariguayo. Porque yo soy un pariguayo. Siempre quise bailar con ella, pero nunca me atreví. Y Huicho y Candé, Sí, Candé no solo bailó con ella, sino que se la tiró también. eso vi Pero ahí.
Eso Pero vi. tú fíjate que al Que final, le apagó el fuego. y al final, yo quise hacer un intento, pero ya no había fuerza. El toro ya no podía embetirle porque ya había perdido esa, esa bravura que tienen los toros jóvenes. Entonces, realmente sí. Fíjate, ese es un cuento que hay personajes que fueron amigos míos. Todos los jóvenes que participan y el lugar donde se origina el cuento, es decir, el bar Siempre Viva, que aparece en otro cuento y en un libro de cuentos que estoy terminando ahora, siempre está presente y ocurre que esa mujer no es más que el nombre de Carolina, pero sí eran unas prostitutas que iban allá a Yuma en las fiestas patronales. Y entonces ellas terminaban siempre metidas ya tarde de la noche en el bar Siempre Viva, que era el bar socialmente de la comunidad, del poblado. Entonces ella iba a bailar y bailaba con todo el mundo y probablemente no sabía con quién bailar. Sin embargo, en su último viaje se apareció con un teniente. Ese teniente automáticamente corta el baile. Fíjate que ya en esa última etapa ella no sale a bailar así como sale en las primeras etapas. E incluso tengo un cuento que estaba en ese libro, pero lo saqué, donde ella volvía a aparecer en otro cuento, no bailando, sino que se había matrimoniado con un trabajador del ingenio, Juzgado. sí, del ingenio Central Romana, y el tipo, en una situación política, cae a un cargo muy importante en la presidencia de la República. Y ella un día lo oye hablando por la radio y cuando termina que el general fulano de tal dice, diablo, fulano es general. Y ella viviendo en un campo por ahí del Ceibo. Entonces, él de alguna manera siempre está recordando a la jodida mujer, pero no sabe de la vida de ella porque se separaron y sencillamente ella se metió con ese tipo en un ingenio por ahí o en un campo de caña y no volvieron a tener contacto, pero sí se pensaban mutuamente. Y recuerdo siempre que en un comentario o algo así por el estilo que hizo Rafael Peralta, hacía hincapié que algunos de los personajes iban de un cuento a otro. Pero lo que tú acabas de señalar ciertamente es eso. El personaje soy yo, que siempre quiere acercarse, pero tiene un problema, es tímido y no sabe bailar. Ese es un serio problema. Ese es un serio problema. Es tímido y no sabe bailar. Y tampoco se ha pegado medio litro, porque con medio No, litro cualquiera hace no hay. cualquier cosa. Cualquiera hace cualquier cosa. Pero tiene ese problema. Porque el tipo era de los comunistas de esa época. Ok, Que tú sabes que tenían una serie de puritanismo. patrones ideológicos que le habían metido en el cerebro. Peniquitín, ¿cómo se llamaba el autor John de Policen, sí, el autor de La Madre? Gorky. Gorky y todos esos personajes que teníamos que leer como si fuera una Biblia en ese entonces. Señores, Bien, mira, vamos a agradecer a Denis. Se nos quedaron muchísimas cosas, por ejemplo, el peso que tiene su experiencia como periodista. Hay varios cuentos sí,
desde la perspectiva del Sí, periodista, el Periodista. trabajo en la redacción, como por ejemplo el de la Pleiadiana. coño, que no hablamos de ese cuento. No, óyeme, se Ese, queda muchísimo material pendiente. Lo más Mira, probable que ese cuento de la Pleiadiana, déjame hacerte así en un minuto. Es un cuento que yo escribí para joder a una compañera de trabajo. Y lo grande es que ella no lo ha leído todavía. Yo estoy Ah, esperando su reacción. Es un cuento que a mí me encanta porque ella siempre anda con esos líos de los extraterrestres y esa vida pasada y el karma y el no sé cuánta cosa. Y un día le dije, te voy a joder. Y la metí en el periódico El Nacional y la puse entre el Nacional y el Hoy, ahí la metí en la San Martín. Bueno, Así ya, es que te quedaron muchos, sí, ciertamente. esa es la riqueza de los libros es esa, que son inagotables, porque como decía Anglada, eh, todos aportamos nuestras experiencias, nuestras Sí, referencias, nuestra cultura, eh, nue- nuestra las imaginación vivencias, y completamos un cuento que el autor tal vez nunca pensó que era el cuento que él estaba escribiendo jamás en la vida. y que cada uno lo lee. Y una de las ventajas de este tipo de coloquio es que cada uno puede aportar la lectura que hizo e incluso sorprender al mismo autor. Que dice, y yo dije eso. No, mira, por ejemplo, a mí me ha sorprendido bastante lo de la Paola. Me ha sorprendido que haya causado esas inquietudes. Finalmente, quiero agradecerle a cada uno de ustedes por la oportunidad que me han dado de compartir mi experiencia y no solamente compartir mi experiencia, sino compartir la experiencia de ustedes como lectores que exactamente lo que tú acabas de decir me han puesto a pensar en cosas en las cuales yo no había pensado ni había tomado en cuenta. De manera que cada lector es a su vez un hacedor de la historia. Y eso da la oportunidad que uno pueda ver que lo que se escribe, cada quien lo lee y a su vez lo interpreta según sus propias experiencias. Así es que Gracias muchísimas a gracias. Denis, gracias a todos ustedes. En la semana que viene, lo hago anuncio de día ahora, vamos a tener la oportunidad de tener acá a, eh, déjame para estar seguro, es apellido Asensio, ok, No Ramón Asensio. no, es la encargada de, en la biblioteca, de sacar el ISBN, ISBN, sí. el ISBN, que es un servicio, ok, y ella nos va a explicar, es un servicio que se hace en línea, es un servicio gratuito Gratuito. y Es la cédula de las es publicaciones. exactamente, y es una oportunidad tremenda, porque muchas veces nosotros, casi todos, escribimos libros, publicamos libros. Yo mismo, por ejemplo, nunca me he ocupado de sacarle el ISBN a las cosas que escribo. Grave error. Porque sí, por ignorancia y Ignorancia. por ignorancia, porque no es otra cosa. Entonces, vamos a hablar de eso, vamos a ver qué sencillo es, no tiene costo. Esa palabra muy buena, me explico. Porque los escritores siempre andamos arrancados. Digo, ustedes no, pero yo
yo siempre ando en déficit. Todos andamos en déficit de alguna manera, tú lo sabes. Entonces, Aquí, pues es un servicio que está gratuito, sí, sí. está para los libros, está también para las revistas. Algo que importante es también, y eso lo adelanto, que el ISBN no es universal, perdón, no es único, sino que es por formato. Sí, O sí. sea que si usted tiene un libro y entonces lo hace digital, electrónico, tiene que sacarle otro Otro, sí, ISBN. sí. Si el libro cambia de tamaño, fíjame bien, es decir, si usted lo hace en un formato de tamaño distinto, también ese formato tiene un ISBN distinto. Pero el ISBN es el acta de nacimiento de su libro y es importante porque aquí la mayoría de los escritores tenemos muchísimos libros y muchísima producción que a veces se pierde. Aquí hay escritores que gran parte de su producción se perdió porque nunca se publicó y los hijos de los escritores no suele gustarle la literatura, No, porque normalmente por los escritores dedicarse a la literatura ellos fallaron en pasan alguna... muchísimo trabajo. Exactamente. Y entonces cuando el escritor se muere, el hijo ve todos esos papeles como un desperdicio, como Lo botan, lo botan. y lo bota. Y aquí obras enteras, óigame, que se votaron. Y Sí, escritores muy buenos, que por ejemplo Manuel Llanes, se le conocen su gran poema y algunos poemas, pero la mayor parte de los poemas de Manuel Llanes sí. se Entonces, perdió. déjame anotarte algo, que conjuntamente con eso está el depósito legal, que uno debe depositar en la biblioteca 3 libros, 3 ejemplares de esa publicación. Y eso va a garantizar que siempre existirá ese libro ahí. Por ejemplo, tengo una anécdota. Creo que Tony Raful se le agotaron todos los ejemplares de un libro y perdió el original. ¿Y dónde fue a buscarlo? A la Biblioteca Nacional, porque estaba ahí. Y esa es la gran ventaja. Pero tú te puedes encontrar en París o en Rusia y tú entras con ese ISBN y vas a ver la portada del libro, un resumen del libro, autor y hasta el diseñador del libro aparece ahí. De manera que eso hay que apoyarlo y los escritores deben tomarlo en cuenta porque no es algo que tú lo puedes ver como una obligación, sino como un servicio a favor tuyo. Claro que sí. Bueno, Es pues parte del derecho de autor. Gravis Asensio, Sí, Levi. Gravis Asensio, Increíble. que es la encargada de las agencias ISBN y SSN, va a estar el próximo jueves aquí y es bueno que la mayor parte de los escritores asistan, aprendamos de ella, la escuchemos y aprovechemos un servicio que es gratuito y que está hecho para beneficiar a los escritores de República Dominicana. Y los impresores y los editores de libros también tienen que aprender a manejar ese sistema que pone gratis la biblioteca en la mano de todos. Sí es. Así que nos vemos el próximo jueves. Gracias, Denis. Gracias a Gracias a ustedes. todos. Ha sido una noche placentera. Hasta luego. Denny, Dímelo. recuérdate que fuiste a Neiva en el 75, 74, por ahí. Hoy, ¿tú crees que yo voy a olvidarlo? Lo primero que dije ahorita fue que yo fui a Neiva y fui a Vicente Noble. Y de Neiva tengo muchísimos recuerdos. Casi salgo de allá con una novia.
Bueno, señores, pasen Buenas bien, noches. duerman bien y si tienen un trago de vino, tómenselo. Feliz Hasta noche. luego. Gracias.